días. Muy buenos días, estimada doctora, colega de la Fiscalía. Quien les habla es el abogado Héctor Aquiles Flores Chávez, con registro de Colegio de Abogados Lima Norte 1902, con casilla electrónica 59464, y con los demás datos ya consignados hoy en representación de Cueto, Crisóstomo y Alfonso, estimada doctora. Le concedo uso la palabra al señor abogado para que proceda a sustentar su pretensión. Muchas gracias, señora magistrada. Hemos recurrido a su judicatura con la finalidad de solicitar la cesación de prisión preventiva de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del título preliminar, artículo 253, inciso 3, artículo 255, inciso 2 y 283 del Código Procesal Penal, interpretados conforme el Acuerdo Plenario 1/2019, /SIG-116 de la Corte Suprema. Recurrimos ante vuestro despacho con la finalidad de solicitar la cesación de la prisión preventiva que pesa sobre mi defendido, el ciudadano alférez de la Policía Nacional del Perú, Cueto, Crisóstomo, Óscar y Delfonso, y que esta, señora juez, se sustituya por una medida cautelar menos gravosa, como el mandato de comparecencia con restricciones. Señora juez, la secuencia, en este caso, de mi fundamento es lo siguiente. En primer lugar, los fundamentos están en base a la normatividad procesal penal vigente, jurisprudencia tanto nacional como internacional. Señora juez, se ha desvanecido el primer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal, conforme el fundamento 14 del Acuerdo Plenario 1/2019 sobre elementos de convicción, donde la Corte Suprema para el primer presupuesto ha referido que debe existir una sospecha fuerte, de acuerdo al grado de estándar probatorio, es decir, que se encuentre en un grado superior incluso al que se requiere para formular acusación. Es así que en nuestro sistema no se admiten sospechas simples, sospechas reveladoras, sospechas suficientes, pues se debe cumplir con un mayor nivel de acreditación con los elementos de convicción, lo mismo que es concordante con la casación número 626/2013, Moquegua, en el fundamento 28º. Señora juez, asimismo, se ha desvanecido el peligro procesal, tanto en el peligro de fuga y obstaculización. Mi defendido cuenta con los 3 arraigos y sustentaré cada una de estas, especialmente en el arraigo laboral, conforme el informe número 856/2020 DIREUN de la Policía Nacional del Perú. Además, señora juez, respecto a la conducta procesal de mi defendido, no existe ninguna conducta obstruccionista ni maliciosa dentro de la investigación preparatoria. No hay controles de plazo que hayamos planteado, pese a sus vencimientos, señora magistrada. Por el contrario, hemos ayudado con la investigación, hemos estado presentes en casi todas las diligencias que el señor fiscal, bien en su disposición de formalización de investigación preparatoria, señaló en diligencia. Señora juez, mi patrocinado mantiene el derecho a la presunción de inocencia, conforme señala la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 24, literal E. En términos equivalentes se pronuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8, inciso 2, señala a toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca ilegalmente su culpabilidad. Ha hecho referencia a la Corte, señora juez, en el caso Segarra Marín versus Perú, caso Carranza Alarcón versus Perú, sentencia el 3 de febrero de 2020. Además, señora juez, mi petición está en base a la resolución 1/2020, la cual trata sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas, indica que se deben tomar otras medidas alternativas, asimismo como la recomendación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas para la reducción de la población penitenciaria, conforme a recomendada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020. Además, señora juez, también de acuerdo al oficio circular número 009/2020, Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, donde exhorta a los fiscales a evaluar cada caso particular de solicitar la revocatoria y suspensión de dicha medida. Además, en base a la recomendación de la Defensoría del Pueblo en el informe 008/2020, cambios en la normativa de prisión preventiva a fin de que los jueces deben evaluar el impacto de COVID-19 en la salud de los inculpados, y además el artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal. Muy bien, señora juez, voy a referirme ahora al primer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal, verificación de la desaparición de sospecha fuerte, conforme al Acuerdo Plenario 1/2019. Muy bien, señora juez, permítame, con fecha 2 de noviembre del 2019, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva en contra de Ildefonso Cueto Crisóstomo,
por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio. Muy bien. En el ejercicio de la función policial, artículo 395A del Código Penal. Esto es regulado en el segundo párrafo. Y mediante la resolución, señora juez, número 2, de fecha 2 de noviembre, se declaró fundada la prisión preventiva en contra de mi patrocinado por un plazo de 9 meses. Y se le recluyó en el establecimiento penitenciario Sarita Colonia del Callao, lugar donde actualmente cumple una medida coercitiva dictada por el Poder Judicial. Señora juez, el auto de prisión preventiva se declaró fundada conforme los siguientes elementos de convicción. Estos son los elementos de convicción, señora juez, que sirvieron para que hoy mi defendido esté con prisión preventiva. 1. La declaración testimonial de Carlos Brian Montejo Chura, quien brindó una declaración falsa, conforme se va a exponer en adelante, señora juez, cada punto por punto. La declaración testimonial de su conviviente Yuri Campos Charuano, quien no fue testigo presencial de los hechos, no vio ninguna forma de intervención, ni la forma como se ha realizado el hecho, señora juez. La declaración de 3 efectivos policiales que participaron en la intervención de Cueto Crisóstomo, quienes no fueron tampoco testigos presenciales de los hechos. Declaración de mi patrocinado, quien ha negado desde diligencias preliminares el hecho de imputación de la Fiscalía. El acta de intervención policial, la misma que cuestionaremos más adelante, señora juez. La resolución número 2 de 2 de noviembre del 2019, señora magistrada, el ACUO toma como elemento de convicción la declaración de Brian Montejo Chura, presunto agraviado, la misma que ha sido desmentida por testigos que han brindado testimonio en sede fiscal conforme lo dispuesto en la disposición de continuación de formalización de investigación preparatoria. Señora magistrada, ubiquémonos en tiempo y espacio. El informe de intervención, señora magistrada, conforme a declaración de Brian Montejo Chura, de fecha 31 de octubre del 2019, en la pregunta 7, señala, yo estaba dirigiéndome a la avenida Argentina al promediar las 17:40 para recoger a mi conviviente del centro comercial Minca, siendo que al frente de Minca, antes de que recoja a mi conviviente, me intervino el denunciado Óscar Cueto Crisóstomo, que me solicitó mis documentos y al ver que mi licencia de conducir estaba vencida, me llevó a la comisaría de La Legua, señala la señora magistrada Brian Montejo Chura. Muy bien, fíjese, señora juez, la resolución de la jueza que declaró fundada la prisión preventiva sobre esta declaración, completamente diferente. La jueza ha cambiado su declaración de Brian Montejo Chura, señora juez. Y eso es un grave error, de cambiar la declaración de Brian Montejo. Esto, señora juez, es desmentido conforme la ocurrencia de la Policía Nacional Perú, número 1341, de fecha 30 de octubre del 2019, redactada por efectivos de la comisaría de Carmen de la Legua, es decir, de comisaría de otros efectivos de otra comisaría, señora juez. Este hecho es un nuevo elemento de convicción que corre a foja 71. Este elemento de convicción, señora juez, la ocurrencia de la policía 1341, tiene conocimiento el señor fiscal y está en el expediente, señora magistrada. ¿Qué es lo que dice esta ocurrencia, señora juez? Señala, en circunstancias en que nos desplazábamos por la avenida Argentina con la avenida Santa Rosa, fuimos alertados por una persona de sexo masculino que nos refirió a haber sido víctima de robo por 3 sujetos en una mototaxi, color azul, conducido por una persona de contextura gruesa, mismo instante que se comunicó a la central 105, Callao, siendo intervenido al vehículo menor con las mismas características a la altura del centro comercial Minca. Llegando al lugar los efectivos del escuadrón de emergencia, después llegó al lugar el patrullero de la jurisdicción de La Legua, al mando del alférez Cueto, quien se hizo a cargo de la intervención antes mencionada, señora magistrada. Significa, Brian Montejo refirió que me intervino primigeniamente fue Cueto Crisóstomo, pero esto ha sido desmentido con la ocurrencia 1341, redactada por efectivos policiales de otra comisaría, señora juez, no policías de la comisaría de La Legua, sino de Carmen de La Legua, de otra comisaría. Sin embargo, señora juez,
Esto ha sido desmentido, por eso digo que ya desapareció, ha disminuido la sospecha fuerte, conforme el acuerdo 1 plenario 1 2019, acuerdo plenario de la Corte Suprema. La declaración testimonial del Policía Nacional John Abner Taka Kawaya es un nuevo elemento de convicción, señora juez, que desbarata, desmiente lo que ha señalado Brian Montejo Chura. Eso está, señora juez, en el anexo 1H, que corre a foja 65 de mi planteamiento de cesación de prisión preventiva. A la pregunta 12, muy bien, donde señala lo siguiente, a la pregunta 12, para que diga, estando su respuesta anterior, ¿dónde se ha mencionado que estuvo como vigilante de puerta de la comisaría La Legua desde las 00:50 del día 31 de octubre hasta las 7 horas del día 31 de octubre del 2019, si tuvo conocimiento de la intervención contra Óscar y Alfonso Crisóstomo? De ser así, precise que se enteró usted. El fiscal, señora juez, le hace esa pregunta. Muy bien, el fiscal le hace esa pregunta a John Abner Taka Kawaya, efectivo policial, ¿no es cierto?, que ha brindado su testimonio en sede fiscal, conforme Fiscalía señaló las diligencias en su disposición de formalización de investigación preparatoria. No vayan a decir que el abogado presentó, no, eso es conforme mismo Fiscalía ha señalado. ¿Y qué es lo que ha dicho Taka? He terminado, señora juez, sobre el primer presupuesto. Si usted me permite, continúo sobre el peligro procesal en sus dos vertientes, tanto el peligro de fuga y obstaculización. Para cerrar el tema de los elementos de convicción, vamos a correrle traslado al señor fiscal para que pueda pronunciarse. Y después, cerrando ya el tema de los elementos de convicción, continuamos con el tema del peligro procesal para que las partes se pronuncien también de manera conjunta respecto de la réplica y la duplica respectivamente. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra para que exponga lo que considera pertinente para sustentar ese extremo del peligro procesal. Muchas gracias, señora juez. Respecto del peligro procesal, me voy a pronunciar al peligro de fuga. Al respecto, en cuanto al arraigo familiar y arraigo domiciliario, tanto la juez de primera instancia y la sala han confirmado que mi patrocinado gozan con ese tipo de dos arraigos. Muy bien. El que estuvo en tela de juicio, señora juez, es el arraigo laboral. Incluso la sala señaló de que se había debilitado el arraigo laboral. Muy bien. Sin embargo, en cuanto al arraigo laboral, señalo que mi patrocinado señaló no cuenta con dicho arraigo por cuanto existe un alto grado de probabilidad que el procesado sea suspendido administrativamente en el ejercicio de la función policial, lo cual es completamente falso. Toda vez que mi patrocinado aún cuenta con un vínculo laboral y sigue percibiendo remuneración por parte de la Policía Nacional del Perú, siendo que hasta la fecha no existe resolución que haya señalado lo contrario, como sería la indicación de pase a situación de retiro, o, en este caso, señora juez, de alguna resolución administrativa por parte de inspectoría. Entiendo que en este caso el fiscal ha tenido tiempo suficiente para solicitar a inspectoría acerca de su situación, porque el peligro de fuga, para acreditar el peligro que no tiene arraigo laboral, tiene que ser evidentemente concreto, sustentado. Al respecto, quiero mencionarlo, señora magistrada, nos ha hecho llegar que mi defendido actualmente sí pertenece a la Policía Nacional del Perú, es decir, se encuentra en actividad. Y el señor fiscal, entiendo que ha remitido algún oficio a la DIREU de la Policía Nacional para que le dé la situación actual de mi patrocinado. Muy bien, en este caso mi patrocinado sí se encuentra con arraigo laboral. Actualmente, señora juez, ha sido dispuesto de cambio, apenas que usted le brinde la comparecencia restrictiva, se pondrá a disposición de la DIREU y ese es su centro laboral, señora juez. Muy bien. Y esto además también ha sido corroborado pues, con el decreto o con la ley 3714, ley de régimen de disciplina policial, ¿sí? Ley de régimen de disciplina policial, la cual le faculta el artículo 80, que incluso ellos siguen siendo, en este caso, perteneciendo a la Policía Nacional, mientras no hay una resolución
que diga lo contrario, conforme a la ley 2744, ¿no es cierto? No hay una resolución administrativa en la que señala que él pasa a situación de retiro o disponibilidad. Pues, sobre esto hago referencia también sobre el peligro de fuga, la emergencia sanitaria que nuestro país atraviesa. Se ha emitido el informe 856-2020, la DIREU, que informa sobre la factibilidad de reincorporar, perdón, la DIREU, que informa sobre la factibilidad de reincorporar al servicio efectivo policial y que se encuentran en situación de disponibilidad, retiro de manera excepcional por necesidad del servicio, con lo cual incluso los efectivos que se encuentren en la situación de retiro podrán ser reincorporados. Señora juez, ese informe lo he anexado en mi escrito para mejor resolver, en la que la Policía Nacional ha emitido un informe señalando, ¿cierto?, que a través de este informe 856-2020, incluso pueden reincorporarse oficiales o policías en situación de retiro. Muy bien, en situación de retiro. Además, señora juez, hago referencia respecto al COVID-19. Mi patrocinado se encuentra en el establecimiento penitenciario del Callao. Según información oficial, en Sarita Colonia ya se registraron 8 muertes por coronavirus, más conocido, ¿no es cierto?, coronavirus. La penitenciaria alberga 3.700 personas cuando solo tiene capacidad para 500 internos, señora juez. Además, señora juez, esta el peligro de fuga lo sustento también con la resolución administrativa número 118-2020, CE/PJ Lima, de fecha 11 de abril de 2020. En el artículo 4, señora magistrada, esta resolución administrativa 118-2020, el artículo 4 señala o dispone que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de la especialidad penal para que en todos aquellos casos en los que tengan la competencia y posibilidad, revisen incluso de oficio la situación de los procesados y sentenciados privados de su libertad que estén bajo su competencia, a fin de evaluar o modificar en su condición jurídica, señora juez. Además, el peligro de fuga, señora juez, es sustentado con el informe especial número 008-2020 de la Defensoría del Pueblo, que recomienda cambios en la normativa que regula la prisión preventiva, a efectos de establecer que los jueces deben evaluar el impacto del COVID-19 en la salud de los imputados. Este ha sido señalado, juez, en base al informe número 003-2020 de la misma Defensoría. Muy bien, señora juez. Además, señora magistrada, hago énfasis a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado el 31 de marzo, urge a los estados garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. El penal Sarita Colonia, señora juez, mi patrocinado se encuentra recluido en el pabellón 2. En su pabellón, hasta el momento, un grado de probabilidad de que él se pueda contagiar estando recluido en un penal. Muy bien. Asimismo, mediante el oficio 202-2020-INPE/01, señora juez, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Gerson David Villar Sandy, dio el comunicado que no recibirá ni dejará ingresar personas privadas de libertad al sistema penitenciario nacional mientras dure el estado de emergencia. Y aquí también, señora juez, quiero hacer referencia. El juez supremo, el doctor San Martín Castro, ha señalado en la capacitación jurídica garantista de fecha 1 de mayo del 2020 que el elemento de convicción nuevo, señora juez, es el COVID-19. Y el juez supremo ha señalado que van a emitir una circular, ¿no es así?, señalando de que ni siquiera sería descabellante de no sustentar como nuevo elemento de convicción la pandemia de COVID-19. Es decir, señora juez, ni siquiera se necesita probar, es un hecho notorio conforme al artículo 158 del Código Procesal Penal. Sería aberración, dice el señor juez supremo, de que incluyamos como presupuesto en la prisión preventiva el COVID-19. El COVID-19, señora juez, es latente, y incluso uno como ciudadano estando en su casa, para salir hay que protegernos. Cuando sale uno, ¿qué hace? Se protege. Cuando regresa uno con miedo, señora juez, hay que seguir los protocolos. ¿Y cree que el centro penitenciario le va a brindar esa salud a mi defendido? No. Y por eso que la recomendación no solo de la Comisión Interamericana, no solo de la Convención Interamericana, señora
magistrada, no solo el pronunciamiento del sistema penitenciario, de la Defensoría del Pueblo, lo que dice el juez San Martín Castro. Y San Martín Castro, señora jueza, ha señalado lo siguiente: la nueva circunstancia de pandemia es un elemento de convicción y que los jueces tienen que, en este caso, sustituirla, modificarla por una medida cautelar menos restringida. Y eso también, señora juez, lo dice el maestro Gonzalo del Río Labarte, que es uno de los padres en nuestro país, por lo menos en medidas cautelares, como prisión preventiva, que hace énfasis señalando que puede haber modificaciones, señora magistrada. El COVID es un nuevo elemento de convicción. El peligro procesal, señora juez, está disminuido. Ha disminuido el peligro procesal, señora juez. Además, señora magistrada, las fronteras están cerradas. Existe una inmovilización social emitida por el gobierno a través de los decretos supremos. ¿No es cierto? Uno, incluso para movilizarse siendo profesional, como en mi caso, como abogado, tengo que solicitar el permiso para poder, ¿qué cosa? Desplazarme, señora juez. Están restringidos los derechos a la libertad ambulatoria, de circular libremente. Mi patrocinado, señora juez, usted que en el momento que sustituya, cambia, modifique esta prisión preventiva, conforme señala en la Corte Interamericana en el caso Segarra Marín versus Perú, que la presión de inocencia no hay que tomarlo, señora juez, no como una pena anticipada. Eso se determinará en juicio. Y el juez supremo hace referencia, solo hay que discutir si es necesario. Aquí ni siquiera necesita discusión, señora magistrada. En consecuencia, el COVID-19 es un nuevo elemento de convicción. Muy bien, es un nuevo elemento de convicción, ¿cierto? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual trata sobre pandemia y derechos humanos. En las Américas se indica que se deben tomar otras medidas alternativas, asimismo como la recomendación, señora magistrada, del subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas para la reducción de la población penitenciaria. Yo, señora juez, con mi solicitud, no le estoy señalando que le dé la libertad completa. Eso, señor juez, se determinará en juicio. Pero aquí lo que no quiero es que mi patrocinado, ¿no es cierto?, siga sufriendo en el penal, siga preocupado por su salud. ¿Quién le va a devolver, señora juez, si él se muere recluido en un penal? La vida, la integridad del ser humano tiene que primar sobre esta pandemia, señora juez. Y esta pandemia ha matado millones de personas en Europa. Y en el país seguimos luchando contra esta pandemia. Además, muy bien, señora juez, respecto a la conducta de mi patrocinado en el procedimiento. Mi patrocinado es oficial alférez de la policía. Eso es innegable. Aquí no hacemos referencia al grado de jerarquía, como tantas veces hace referencia el señor fiscal. Eso no ha sido negado por la defensa. El grado de jerarquía, que él es oficial de permanencia, que él tiene un máximo grado sobre los demás. Mi patrocinado, señora juez, fiscal señala de que los testigos son hostiles. Eso es su opinión, pues subjetiva. Si es hostil, ¿por qué no en diligencias preliminares también prima las objeciones, prima lo contraexamen, el interrogatorio? ¿Por qué el señor juez no lo consideró hostil y solicitó que el fiscal, los testigos, ¿cierto?, respondan con la claridad posible? Es una subjetividad que piensa el fiscal que es un testigo hostil. Muy bien. Mi patrocinado, señora juez, desde que la defensa asumió este caso, desde la fecha 18 de noviembre del 2019, ¿no es cierto, señora juez?, donde nos apersonamos a la fiscalía, hasta el 18 de noviembre, que el fiscal todavía no llevaba a cabo ninguna diligencia. Desde el 1 de noviembre hasta el 18 no llevaba ninguna diligencia, a pesar de que ellos con detenidos tienen que llevar diligencia, priorizar sus diligencias. Nosotros hemos participado en todas las diligencias. Es más, señora juez, su disposición 1 de formalización de investigación preparatoria de 60 días al vencimiento, no hemos recurrido al juez, al fiscal, señalándole, oye, cierra tu investigación. No, señora juez, por el contrario, hemos estado prestos a colaborar, de participar, de acudir a todas las diligencias. El señor fiscal no me dejará mentir. E incluso yo en muchas oportunidades he ido y las diligencias no se han llevado por la inconcurrencia de los efectivos policiales, señora magistrada. Entonces, la defensa ha estado activa. No hay obstruccionismo, no hay forma, señora juez. Es claro que la defensa, señora juez, tiene la intención de que esto se esclarezca, en bienestar de mi patrocinado.
Nosotros no hemos obstaculizado, no hay defensa temeraria que por lo menos fiscal pueda acreditar ello. Muy bien. Señora magistrada, sobre el peligro de obstaculización. La jueza de turno en su momento señaló que al existir importantes diligencias pendientes de practicar, las mismas que permitirían establecer, ¿cierto?, fehacientemente la responsabilidad penal del imputado, y siendo que éste elaboraba en la comisaría de la Legua, puede influir sobre los testigos que van a declarar sobre los procedimientos en el presente caso. Fiscal, señora jueza, hace referencia, ¿no es cierto?, que son testigos hostiles, ¿no es así?, de que mi patrocinado tenía un grado de jerárquico sobre los demás que podrían haber influido. Muy bien, eso no está probado, ni siquiera está acreditado. Fiscal opina, fiscal piensa, fiscal analiza a su modo de entender, pero esas subjetividades hay que concretarlas. Cuidado, cuidado. Al respecto debemos señalar que hasta la fecha han concurrido casi todos, señora juez, casi todos. Solo faltan 2 efectivos policiales. Yair Ahmed Yanto, que sería de otra comisaría, y Segura Yacas. Muy bien, y las diligencias ya están casi acabadas. Y el fiscal seguramente dirá, no, falta la ampliación de declaración de Cueto Crisóstomo y la ampliación de Brian Montejo. ¿En qué serviría? Si ya brindaron su declaración, ¿es verdad? Asimismo, se debe tener en claro que Yamir Ahmed, señora juez, no trabaja, ojo, en la comisaría La Legua, y me defendió ni lo conoce. Segura Yatas no es testigo presencial de la intervención, en consecuencia, se desvaneció el peligro de obstaculización. Porque la jueza señaló, como faltan diligencias que hay que llevarse a cabo, señora magistrada, conforme a la disposición de la fiscalía, posiblemente por grado de subordinación, por grado jerárquico que dice fiscal, es que como que están subordinados, va a influir sobre los testigos. Hace referencia el señor fiscal, ¿no es cierto? Pero ya acudieron casi todos los policías, señora magistrada, casi todos los policías. Entonces, no hay forma que pueda obstaculizarse la investigación. No hay forma, señora juez. Y eso hay que señalarlo de manera concreta. No hay que opinar, no hay que sacar deducción. Posiblemente, me parece, yo creo, porque él es jefe jerárquico, porque él es oficial, porque el comisario mayor ha ido a visitarlo a la clínica, por eso va a obstaculizar. A mi patrocinado, cuando lo intervinieron, estando con uniforme de policía, siendo oficial, alférez, y los demás en civil, señora juez, se dejó intervenir mi patrocinado, no puso resistencia. Muy bien, no puso resistencia. Los que lo intervinieron eran suboficiales, señora juez. ¿No cree que desde ese momento mi patrocinado hubiese obstaculizado la investigación? Fiscal refiere que la intervención fue en flagrancia. Fue en flagrancia. Tenemos bien claro qué significa flagrancia. Flagrancia es cuando se esté cometiendo en el acto, en el momento, y existe la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia. Esto tenían conocimiento supuestamente que mi patrocinado había solicitado, ¿no es cierto?, 300 soles. 300 soles. Y que lo iba a hacer entrega. ¿A qué hora? En 1 hora. ¿Y acaso Fiscalía tuvo conocimiento de ese hecho? No era flagrancia, eso no es momento de discutir. Si era flagrancia, ¿por qué Fiscalía finalmente no incubó proceso inmediato? Pero eso no es el momento para discutir, señora juez, el tema de la flagrancia. Sobre la proporcionalidad de la medida, para ir finalizando, señora magistrada. La medida no es idónea ni necesaria, señora juez, por cuanto se ha desvanecido el primer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal, y existe otra alternativa que usted, señora magistrada, puede decidir. Usted puede decidir por la comparecencia con restricciones, señora juez. Yo le estoy solicitando, incluso con reglas de conducta conforme el 288 del Código Procesal Penal. Usted al momento de modificar, señora magistrada, señalará conforme el 288 cuáles serán los parámetros que tiene que seguir mi defendido. Y señalamos, no es proporcional en sentido estricto, toda vez que haciendo una ponderación de derechos en juego y ante la situación de emergencia nacional por COVID-19, entre otras alternativas, ¿no es cierto, señora magistrada?, que su derecho a la salud no se sienta restringida, no se sienta menoscabada, y la misma
conforme los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, y la Comisión Americana de Derechos Humanos, la Resolución 1/2020, los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los criterios del sistema penitenciario, los criterios de un juez supremo, los criterios de la resolución administrativa del Poder Judicial para su revisión por parte de ustedes, señora magistrada, de la Defensoría del Pueblo, los informes del sistema penitenciario. Además, señora magistrada, los criterios del Ministerio del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, conforme lo hemos señalado en nuestro escrito para mejor resolver, donde no invocan el delito de cohecho, señora magistrada, otros tipos penales, haciendo referencia en delitos contra administración pública, tráfico, influencia, colusión, peculado, malversación de fondos, taxativamente no está cohecho, señora juez. En consecuencia, incluso fiscal ha exhortado, la Fiscalía de la Nación ha exhortado que los fiscales tienen que modificarla, sustituirla, señora magistrada. Muy bien, eso es cuanto tengo que yo sustentar sobre el peligro procesal y la proporcionalidad de la medida, señora magistrada. Para las réplicas correspondientes respecto a todo el requerimiento. Abogado. Muchas gracias, señora magistrada. Muy bien, el señor fiscal sostiene que nosotros no hemos presentado nuevos elementos de convicción, es completamente falso. Hemos presentado los nuevos elementos de convicción, señora juez, y hago referencia sobre el primer presupuesto. El fiscal sostiene que son los mismos elementos de convicción que sirvieron para que declare infundada a primera instancia y que la sala confirmó esa decisión del juez de primera instancia. Muy bien. Los nuevos elementos de convicción hemos sostenido, señora juez, la declaración de Salah Guillén, y hacemos un cotejo con la declaración de Brian Montejo Chura. Muy bien, eso para ubicarlo a usted, señora juez, para ubicarlo, que es lo que dijo Brian Montejo y que es lo que ha dicho Salah Guillén. Muy bien, entonces, con esa finalidad, no es que nos hemos referido o repetido lo que ha dicho primera instancia y Salah. Salah Guillén ha referido muy bien, señora juez, que no escuchó, ¿cierto? Mi defendido no ha contradicho mis argumentos respecto a fundados y graves elementos de convicción conforme sospecha fuerte del acuerdo plenario 2019. Lo que hace referencia es que mi patrocinado, ¿no es cierto?, tendría el grado jerárquico de oficial, que incluso le haría las veces de comisario. Eso ya será cuestión de discusión, señora juez, y ha sido cuestión de discusión en una excepción de improcedencia de acción, para ver, de acuerdo a su BOF y ROF, cuáles eran las funciones específicas. Acá el tema de juicio está en la cesación con los nuevos elementos de convicción que han aparecido y han desvanecido el primer presupuesto. Señala además fiscal, no era cualquier efectivo policial, señala fiscalía, o hace precisiones sobre atribuciones de mi defendido. Hace referencia a su orden jerárquico. La defensa no hace mención de que, o cuestiona que no sea oficial de la policía. Hemos referido que es oficial, incluso es oficial de permanencia. Señora juez, señala incluso fiscalía que los testigos que han acudido a sede fiscal, al despacho fiscal, serían testigos hostiles. Pero simplemente, como le digo una vez más, el fiscal no está siendo objetivo. ¿Cuándo es un testigo hostil? ¿Sobre qué preguntas ha sido hostil? ¿Qué es lo que han dicho los efectivos policiales? ¿Por qué en ese momento no le solicitó a los testigos, señor testigo, en este momento usted no está respondiendo con la verdad? Usted puede ser, ¿no es cierto? Eso ya tiene su propio lineamiento, su directriz que el fiscal tiene que seguir en una diligencia de interrogatorio, señora magistrada. Muy bien. Cuestionando, ¿no es cierto? Y además hace referencia que las preguntas formuladas por la defensa han sido de opinión. Muy bien, porque no fueron cuestionados en su momento. Además, señora juez, hace referencia que John Takakawa dice que es un efectivo policial que no estaba de servicio. ¿Y sabe qué sucede? El fiscal le está mintiendo, señora magistrada. Y hasta a ese nivel ha llegado el señor fiscal. Si usted revisa, señora juez, si usted revisa el cuadro, en relación de servicio personal de la Policía Nacional de la Comisaría de la Legua, que está en el expediente, señora magistrada, incluso esto sirvió para que requiera prisión preventiva también, y ahí voy a la objetividad del representante del Ministerio Público. No tengo nada personal contra el señor fiscal, lo respeto, las consideraciones profesionales, pero lo que llama la atención es haber hecho referencia que el señor Taka, ¿no es cierto?, que el señor Takakawa, John Takakawa, no estuvo en la comisaría, señora juez, y ha señalado que no sería un testigo presencial y que en efecto hace referencia de que no estuvo. Falso.
de acuerdo a la relación de servicio de personal de la policía de la comisaría de La Legua, o indicación de los supuestos y turnos correspondientes de servicio del 30 de octubre de 2019, la jefatura, señora juez, aparece en la relación, señora juez. 34 puntos suboficial de tercera, aparece la relación 34 puntos suboficial de tercera, PNP Taca, Caguayón, vigilante instalaciones, señora magistrada. Muy bien, eso de acuerdo a personal de sección de servicios internos de 6:30 a 6 horas. Señora juez, son policías. Este es un nuevo elemento de convicción, porque Brian Montejo dice que mi patrocinado Cueto Crisóstomo se quedó con su celular. Y por eso, señora juez, cuando le hacen la intervención, al realizar el acta de registro personal, no encuentran el celular. Muy bien, no encuentran el celular. No encuentran el celular. Y además, John Taca, señora juez, dice Fiscalía, ¿por qué no reaccionó, por qué no realizó las acciones de efectivo policial frente a esa conversación finalmente? Señora juez, si bien es cierto, está hablando por teléfono y escucha, no estaba realizando el acto en sí para poder intervenirlo como efectivo policial. Es una conversación que él ha escuchado, ¿no es cierto? Es como si se analiza el intercriminis, una ideación, deliberación, decisión, actos preparatorios, recién en la ejecución, por ejemplo, puede intervenirlo. Pero incluso yo, conversando, ideo, delibero, no necesariamente el fiscal va a intervenir, perdón, policía va a intervenir, pues señora juez. Entonces, John Taca es un testigo presencial que desvanece lo dicho por Brian Montejo Chura, señora magistrada. Y lo que dice el fiscal, fuera de la objetividad, le está mintiendo a usted. Y eso está en la relación. Incluso desde requerimiento de prisión preventiva, la relación de servicio personal de la policía. En cuanto al peligro procesal. Entonces, antes de ingresar al peligro procesal, queda claro, señora juez, que la ocurrencia, ¿no es cierto?, 1341 es un nuevo elemento de convicción. La testimonial de Ñaupa Ricaldi, que observó, que vio que una persona de tez morena, distinta a mi patrocinado, fue quien recogió el objeto, se retiró, dejó el objeto, que posiblemente sea el dinero, que policía no hizo la cadena de custodia. El otro es lo que ha señalado Richard Sala Guillén, quien se comunicó con Cueto Crisóstomo, muy bien, y Cueto Crisóstomo le respondió que no lo conoce, señora juez, está desvanecido el primer presupuesto. En cuanto al peligro procesal, dice el fiscal, no ha variado, que faltan policías que tienen que acudir. Esos policías, ¿qué relación tienen con la investigación? Son testigos presenciales que verificaron la entrega del celular, son testigos que han verificado la intervención en el domicilio de la tienda del señor Ñaupa Ricaldi, son policías, es cierto, Yair Ahmed Llando, quien participó 3 oportunidades, no ha ido, señora juez, y nosotros hemos participado en 3 diligencias. Además, Fiscalía sostiene que estos testigos son hostiles. Yo no sé por qué refieren, son hostiles, respecto a qué preguntas, de qué forma, y por qué el fiscal no lo hizo una repregunta frente a esas respuestas hostiles, señora magistrada. Quien dirige la investigación en sede fiscal es el fiscal. Muy por el contrario, el señor fiscal simplemente hace referencias de manera conclusiva y de manera no precisa. Además, señora juez, el señor fiscal ha referido, muy bien, de que si bien es cierto que mi patrocinado, ¿no es cierto?, tiene una remuneración conforme a la ley de régimen y disciplina policial, la ley 30.714, y percibe un 50%, en este acto, señora magistrada, lo hemos remitido vía, si fuera físico, lo hubiésemos corrido traslado, señora magistrada, en este acto, la resolución de la comandancia, ¿no es cierto?, social de la Policía Nacional del Perú, número 772-2019, de la Policía Nacional del Perú, CGG, DIREU, de fecha 13 de diciembre de 2019 a foja 18, debido, en este caso, a que el archivo es pesado, demoró bastante, señora juez, en cargarse. Recién nos dan la confirmatoria de ese envío, de ese documento, en la cual están señalando que mi patrocinado tiene arraigo laboral. Muy bien, tiene arraigo laboral, y que apenas usted le dé la comparecencia restrictiva, se va a poner a disposición de la de DIREU. Y también, señora juez, para que Fiscalía sustente que mi patrocinado no tiene arraigo laboral, tiene todas las prerrogativas de haber solicitado a DIREU acerca de su situación legal en cuanto al procedimiento administrativo, si sigue elaborando o no. Quien tiene el deber de la carga de la prueba es el Ministerio Público, el representante de la sociedad, es quien dirige esa investigación. Finalmente, señora juez,
no le pueden decir, si bien es cierto existe un elemento de descargo, a la defensa cuando nosotros solicitamos mediante algún documento, no nos atienden porque no somos Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. Y el Ministerio Público no ha hecho esa diligencia, señora juez. Entonces no puede decir que no hay arraigo laboral. El arraigo laboral es concreto, es probado, demostrado, acreditado. Y nosotros con ese, señora juez, a través del correo CPP, emergencia, acabamos de introducir, señora juez, ese sustento que mi patrocinado cuenta con arraigo laboral. 181 de esa relación, de la resolución de comandancia, mi patrocinado cuenta con arraigo laboral, señora juez. Muy bien. Es complicado, señora juez, para la defensa en esta situación de inmovilización continuar con las diligencias. Pese a eso, señora juez, hemos insistido y tenemos cómo acreditar que mi patrocinado tiene ese sustento. Usted así lo decía en su resolución. Pero no podemos permitir que mi patrocinada muera en la cárcel. No podemos permitir, señora juez. Esta es una medida extraordinaria, que hay que adoptar medidas extraordinarias. La fiscal... ¿Ha terminado? ¿Ha concluido? Sí, señora juez, para ir concluyendo, permítame, para concluir, fiscal ha hecho referencia, señora magistrada, dice de que solamente se debe variar la medida cautelar de prisión preventiva por una medida menos gravosa, y hace referencia a todo lo estipulado respecto a la, ¿qué cosa? Al arresto domiciliario. Yo no estoy pidiendo arresto domiciliario, que tenga una enfermedad crónica, que sea mayor de 65. Yo no hago referencia al arresto, yo hago referencia a la variación de comparecencia. Y lo que dice el fiscal respecto a la variación de apelación del caso Keiko Fujimori, señora magistrada, que no ha sido por cese de prisión preventiva, hay que interpretar la norma de manera sistemática, no de manera restringida, señora juez. Y a eso, en la apelación 4.5.1.3, recoge, señora juez, dice, finalmente en la coyuntura actual de encontrarnos en pleno brote de pandemia COVID-19, no está de más tener presente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución número 1/2020, pandemia de derechos humanos en las Américas en cuanto a la persona privada de libertad, de adoptar otras medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, señora magistrada. Señora juez, fiscal dice de que faltan policías que van a concurrir y que eso sería para que solicite prolongación de prisión preventiva y no sería la audiencia para invocarlas. Completamente falso. ¿Por qué, señora juez? Porque esta diligencia, señora juez, solamente, como le dije, falta la ampliación de declaración de Cueto Crisóstomo, de Brian Montejo, que ya declararon que no van a abundar sobre lo demás, señora juez. No es una opinión, ni una opinión subjetiva, ni un criterio personal, sino que, señora juez, no son testigos presenciales, no han observado la verificación de cómo se ha dado, sino que estos elementos de convicción que ya he hecho referencia han desvanecido, señora juez. No es proporcional, no es idóneo, no es proporcional en sentido estricto. Hay otras medidas, señora juez, y no permitamos que un padre de familia, oficial de la Policía Nacional del Perú, muera en la cárcel, señora juez. Eso es todo en mi intervención. Solicito que se declare fundada mi solicitud de cese de prisión preventiva e imponga una medida de comparecencia con restricciones, señora magistrada, a favor de mi patrocinado. Muchas gracias, he concluido. El fiscal tiene